Gracias. Bien, gracias por venir. Y no como otros que he visto que estaban por allí dando vueltas y que no terminaban de venir. Me he quedado con las caras de ellos. En vuestro caso, pues efectivamente, como decía, muchas gracias por venir. Antes de comenzar, un mensaje de nuestros patrocinadores, Horchata Polo, que nos han tenido el detalle de regalarnos, y la verdad es estupenda. Está elaborada en Alboraya, que es una zona muy bonita. Bueno, y ahora vamos a la cuestión. Como habitualmente, para todos los que sois habituales en los foros de leyes, sabéis que esta mesa, la mesa de los casos prácticos de las agencias, bueno, yo siempre digo que tiene mucho éxito. A la vista del público no estoy seguro de que en la primera media hora de la sesión tenga tanto éxito. En este año nos habíamos planteado darle un toque quizás un poco distinto e ir anticipando algunas de las cuestiones que el nuevo reglamento ya va a prever. Pero no ha sido posible, porque claro, todos los casos que hemos seleccionado son casos del año pasado, en algunos casos del 16, y por lo tanto no ha habido ocasión de que ninguno de ellos se hayan aplicado ya cosas del reglamento. No obstante, en cada uno de ellos, quizás alguna reflexión intentaremos ir introduciendo, ¿de acuerdo? El orden que solemos elegir siempre para esta mesa es hacer un repaso pues, por los principios de la protección de datos, ¿no? Procuramos hacer un repaso de todos, pero la verdad es que hay algunas estrellas que son los que se repiten con más frecuencia y que son los que, bueno, todos los años son los que más están presentes, como son el caso de las infracciones del deber de secreto y las medidas de seguridad. En general, de casi todos los casos, más de la mitad son tutelas de derechos. O sea, no son todos los casos que se presentan de procedimiento administrativo. O sea, que la mayor parte son tutelas de derechos de acceso, son de los que más frecuencia hay. Dentro de los asuntos que se presentan, también es cierto que más de la mitad se archivan. O sea, que no son... las agencias tienen su corazón también, no son tan malas ni están siempre sancionando. Más de la mitad de los casos se archivan. De los que sí que hay al final alguna infracción, pues como decía, un tercio tiene que ver con el incumplimiento del deber de secreto, que normalmente no está vinculado a la actividad del responsable del tratamiento, sino pues muchas veces de malas prácticas de los propios empleados. Por lo tanto, en general, los encargados los responsables de tratamientos de ámbito sanitario cumplen en general bien. Y el otro tercio vienen a ser pues, las medidas de seguridad. En realidad, esto viene a ser más o menos cómo se distribuyen los casos prácticos. Bien, vamos a empezar por el principio de calidad. Calidad, finalidad, legitimación, bueno, más o menos un poco son todas las cuestiones que aparecen alrededor de esto. Normalmente, las dos cuestiones que suelen aparecer más frecuentemente son o bien datos excesivos, que en algún caso ha habido datos excesivos, o bien que ha habido algún tratamiento que se considera ilícito, una falta de legitimación de ello. En este sentido, Cristina tiene el primer caso que nos va a contar. Cristina, por favor. Buenos días a todos, muchas gracias por venir tan temprano, muchas gracias a las 6 por invitarme a participar en esta mesa. Y empiezo con el Perdona, Cristina, pido perdón otras veces, no he presentado a los miembros de la mesa. Los nervios del directo. Cristina Gómez Piqueras es licenciada en Derecho, es instructora de la Agencia Española de Protección de Datos y es la coordinadora del área de sanidad. Lleva muchos años trabajando y sabe de sanidad latín. Anteriormente ha trabajado en la Dirección General de Farmacia, ha trabajado en todo lo que fue la incorporación de las directivas comunitarias al derecho farmacéutico, trabajó mucho en la puesta en marcha y el estatuto de la Agencia de Medicamento, y bueno, lleva ya pues, unos 15 años casi ya trabajando en la... 19. ¿Cómo pasa? Ahora este mes 19. Carmen San José es también licenciado en Derecho y
jefe del área de inspección de la autoridad catalana. Además de esta, de la parte dura, tiene una parte proactiva, que él es formador en la Escuela de Administración Pública de Cataluña en derecho administrativo, o sea que es un muy buen comunicador a la hora de explicar las cosas. Y bueno, ha tenido siempre puestos dentro del ámbito de la Generalitat relacionados con el ámbito jurídico. Y finalmente, mi compañera Juana Vegas, que también es licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, es un hito importante, es letrada e instructora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, y aquí donde la veis también, con cara amable, y esto, ha sido jueza en los juzgados de Amurrio en su juventud, o sea que tiene también su cosa. Y tiene mucha experiencia en el gobierno vasco, ha trabajado siempre en departamentos relacionados con procedimientos de infracción, de sancionadores, o sea que le viene Bien, dicho esto, perdón, Cristina, retoma el... Pues seguimos. El primer caso que yo traigo podría servir para el reglamento, porque es un caso de un tratamiento de datos excesivos, que es lo que el reglamento llama, que antes decíamos tienen que ser adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad. Ahora tienen que ser adecuados, pertinentes y limitados a lo necesario, con lo cual es el primer caso que vamos a ver, que sería prácticamente igual cuando ya sea plenamente aplicable el reglamento. Es el caso que es cierto que este tipo de denuncias han venido reduciéndose, que una persona precisa un certificado porque un familiar suyo está ingresado en un hospital y precisa un certificado para presentarlo en su empresa para que ese día pues quede justificado que no ha asistido. Entonces, cuando lo pide en dos ocasiones. La primera vez le indican el servicio donde está ingresado su familiar. No es necesario, está ingresado en un hospital, no hace falta poner que está en el servicio, en este caso concreto era de obstetricia. Cuando devuelve ese certificado dice, oiga, que no hace falta que me pongan nada, solo me hace falta que me pongan que fulanita de tal, y acreditaré yo que es mi familiar, está ingresada en el hospital desde el día tal. Pues no, le ponen, está ingresada en el hospital desde el día tal por un motivo de parto y ha sido intervenida quirúrgicamente. O sea que amplían la información que le facilitan. Con lo cual, pues nada, lo denunció a la agencia y el hospital que estaba era un hospital que estuvo implicado, pues nos dijo que no era ese el procedimiento que tenían, ni muchísimo menos, que habitualmente se daba un certificado simplemente poniendo la fecha del ingreso, si había sido sometido a intervención, porque hay en centros de trabajo que los días son diferentes, pero que no se ponía, por supuesto, ni el servicio, ni el motivo de la intervención, ni nada. Que habían cambiado, nos aportaron los certificados que en general se utilizaban, y bueno, pues se acabó, era un procedimiento de declaración de infracción de administraciones públicas, se declaró la infracción, pero bueno, no se le requirió a que tomase ninguna medida especial porque ya las había tomado para evitar que se volviese a producir este tipo de situación. Carlos, ¿tienes algún caso en el cual interviene alguna también cesión de información que también podría ser excesiva, ¿verdad? Sí, buenos días. Bueno, gracias a todos y todas, y gracias, Pedro, por tu siempre presentación amable que nos haces. Bueno, pues sí, el tema de esto era un ciudadano que seguramente haría algo de no buen ciudadano, porque lo detuvo la policía local de su municipio y al parecer con motivo de la detención pues sufrió alguna lesión, hubo algún problema, algún forcejeo y lo llevaron al centro de salud correspondiente para que le atendieran de esas presuntas lesiones sufridas a raíz de la detención. La queja de ese ciudadano que presentó después de toda esa historia ante nosotros es que con motivo de esa detención se le hizo, bueno, de esa asistencia médica después de la detención, fue al ambulatorio acompañado por la Guardia Urbana. Lo que se quejaba es que el ambulatorio generó un informe de asistencia en el que se detallaban antecedentes, el diagnóstico, pautas médicas, sobre todo el tema de antecedentes médicos que figuraban en su historia clínica.
Y el motivo de la queja concreto era que ese informe se entregó a la policía local, es decir, a los agentes que le acompañaban como persona detenida. El ambulatorio, el centro de salud, nos informó al pedir información que ellos habían generado 2 documentos, como hacían siempre en esos supuestos. Un documento que se remitía directamente al juzgado, en el que no había ningún dato sanitario anterior, digamos, de precedentes, sino simplemente las lesiones observadas con motivo de aquella asistencia. Y otro informe de asistencia, es digamos el que se hace a cualquier persona que acude a urgencias, donde salen los antecedentes, etc. Y nos aseguraba desde el centro de salud que ese informe se entregó al paciente, es decir, al detenido, y no a la policía. Pero no acompañaba ningún elemento que corroborase o que probara lo que afirmaba. Por ejemplo, un documento de recibo que hubiera firmado el paciente detenido como prueba de que se le había entregado el documento. El caso es que cuando pedimos información también a la policía local sobre cómo había ido el tema, nos confesaron abiertamente que también discutían si se había entregado con sobre abierto o sobre cerrado. Bueno, pues la policía reconoció abiertamente que se le había entregado a ellos el informe en sobre abierto, es decir, no en sobre cerrado. Con lo cual la policía explicó pues, que había accedido efectivamente a esos datos, que como la persona estaba bajo su custodia, bueno, pues que ellos también custodiaban el informe que además después entregaban a los Mossos de Escuadra para que lo incorporasen en su atestado y todo ello se enviase al juzgado correspondiente. Bueno, nosotros lo que concluimos al final del procedimiento es que no se debía haber entregado ese informe de asistencia a la Guardia Urbana, ni en sobre abierto ni cerrado. Era un informe que debería haberse entregado a la persona atendida. Y además, no descartamos, decíamos, no se descarta que en algún caso la policía, si es que queda a cargo de esa persona y esa persona está, digamos, impedida físicamente o psíquicamente por un espacio de tiempo y, por ejemplo, tiene que tomarse una medicación, etc., pues sí que la policía debería saber que esa persona tiene que tomarse esa medicación. Pero en ese supuesto no pasaba nada de eso y, por lo tanto, acabamos considerando pues, que esa cesión, el hecho de facilitar ese documento a la policía local, pues que no estaba justificada y declaramos la infracción correspondiente. Y bueno, aparte del caso de la policía local, ¿tienes algún otro caso de una administración local que también ocurrió algo bueno, similar, pero con algún tratamiento sin una base legal? Sí, efectivamente. Este era el caso de una ciudadana que presentó una denuncia por la presunta comunicación de datos por parte... Aquí hubo un cruce de datos, vivía en un municipio relativamente pequeño. Por lo visto, bueno, una persona que tenía algunos problemas de convivencia con otros vecinos, hizo que el ayuntamiento interviniese y el caso es que hubo una cesión de datos desde el ayuntamiento al médico de familia que atendía a esa persona y luego una comunicación de datos del médico al ayuntamiento. En concreto, lo que pasó es que, bueno, ya he dicho que una persona, digamos, problemática, lo que a veces los que estamos en las administraciones conocemos como querulantes, que son personas que bueno, sufren un trastorno que les lleva a recurrirlo todo, inundar de escritos a la administración correspondiente. Y esa persona, pues bueno, digamos que hacía muchas quejas al ayuntamiento por problemas de todo tipo y tenía pues conflictos vecinales, parece ser, a menudo. Entonces lo que sucedió aquí es que una técnica del ayuntamiento en cuestión llamó por teléfono directamente al profesional, al médico que atendía a esta persona y le pidió información. Primero le facilitó información que tenía el ayuntamiento, es decir, esa persona del ayuntamiento le transmitió al médico que esa
esa persona pues hacía muchas quejas, que tenía problemas con los vecinos, etcétera, etcétera. Y en la misma conversación, el médico lo que hizo fue explicarle a la persona del ayuntamiento que esa persona pues estaba en tratamiento con un médico de una especialidad, que le había dado programación para una visita en un determinado momento, temporal, etcétera, etcétera. Además, esa información quedó registrada en el informe porque de hecho la persona lo vio cuando pidió acceso a documentación de su historia clínica y vio que había esa anotación de esa llamada y esa revelación de información. Bueno, es evidente que son datos, estamos hablando de datos de salud, tanto en la regulación vigente como en el nuevo reglamento que define los datos de salud como datos personales relativos a la salud física o mental, incluida la prestación de servicios de atención sanitaria que revelen información sobre su estado de salud. Como todos saben, los datos de salud son hoy en día especialmente protegidos, también en el nuevo reglamento, que lo define como lo encaja dentro de lo que llaman categorías especiales de datos, para los que ha previsto unos supuestos de habilitación que entiendo, en este caso, tampoco estaría habilitado. ¿Y por qué? Pues claro, el ayuntamiento un poco venía a decir que estaba justificado porque, bueno, a veces pues el ayuntamiento ejerce una actividad en el ámbito de los servicios sociales que tiene un contenido transversal que implica que se relacionen temas sociales, de convivencia, con el ámbito de la salud, y que ello justificaría ese trasvase de datos personales. Bueno, quizás lo primero que hicimos notar es que quien había transmitido datos al médico y recibido datos de salud del médico no era una persona de los servicios sociales municipales, sino que era de otro ámbito, del ámbito de ciudadanía, un área de ciudadanía que no estaba relacionada con los servicios sociales. Incluso acabamos diciendo que en el supuesto que hubiera sido alguien de servicios sociales, tampoco por sí mismo habría habilitado ese tratamiento de datos, porque necesitaría la justificación o la motivación de que realmente era necesario para llevar a cabo pues, las actuaciones de servicios sociales, saber, conocer el estado de salud, y con los elementos que teníamos no parecía que estuviese justificado, y por lo tanto se acabó concluyendo pues, que era un tratamiento también ilícito. En los casos que han expuesto Carlos y Cristina, bueno, pues había un tratamiento excesivo de datos en los cuales intervenían terceros. El caso que nos va a exponer Juana queda en casa, ¿no? Porque en este caso es un tratamiento excesivo de datos, pero que dentro de la propia organización. Cuéntanos, Juana. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a las 6 porque a pesar de todo se siguen acordando de mí. Ya llevo unos años con ellos y no debo ser una bolera porque ellos me siguen llamando de momento. Luego, en segundo lugar, agradecerles a ustedes que pese a la hora que es, que dices, a las 9, normalmente estamos trabajando, pero no es lo mismo ir a trabajar que ir a escuchar una chapa durante X tiempo y a estas horas. Porque fuimos estudiantes y las aguantamos, pero ahora ya es más complicado. Entonces veo que el aforo está bastante completo, por lo cual me da mucho orgullo. Y en tercer lugar, que no piensen que soy una tipa rara porque no venga mi foto. Es que creo que ese perfil es más bonito que el mío. Y digo, joder, pues dirán, mira cómo maja ella, oye, una chica joven con su coletita. Oye, pues me parecía que era más bonito que ver mi foto. Que les diga, Dios, se van a acordar mejor de mí. Y bueno, ya entrando al grano y al tema que nos ocupa, el tema es en principio muy sencillo, o a mi entender muy sencillo. A ver qué opinan ustedes, que como ya me he comentado antes, son la mayoría médicos o están dentro del mundo de la sanidad. Este es el supuesto de un señor que va a una consulta médica, tiene importantes problemas de salud y el último pues es, no se encuentra demasiado bien, le pregunta al médico, habla con el médico de familia, que llamamos antes médico de cabecera, y decide mandarlo a urología. Previamente había tenido algún problema anterior en que Daniel había puesto denuncias porque consideraba que los datos de interconsultas, los datos de volantes, los datos para sacar análisis de sangre eran excesivos, porque siempre contenían datos
que no venían a cuento el ponerlos para sacar un análisis de sangre, muchos datos que no venían a cuento. Pero en este caso se vio más ofendido todavía, porque el tema era el siguiente. Tenemos un documento de interconsulta en el que el médico de familia le manda a urología y dice lo siguiente: motivo de la interconsulta: incontinencia urinaria en los últimos 3 meses. Mantiene chorreo de orina con fuerza, se levanta por las noches 2 veces a orinar y luego valoración. Así. Pero ¿cuál no sería la sorpresa cuando le dan el volante para presentarlo para que le den hora para urología? Y dentro de los episodios se hace una relación detallada de como 30 episodios, que ustedes que saben más de este tema me dirán si son o no excesivos el hacerlo constancia para una valoración de este tema. Episodio: candidiasis bucal, me voy a quitar las gafas porque aunque tenga gafas cada vez veo menos. Candidiasis bucal de repetición, tratamiento episodio fluconaz oral, dermatitis por cosméticos, dolor de hombro, suele precisar de RHB, dolor de muñeca, eczema en axilas, alergia, cañas y bronopol, epidimitis crónica izquierda, espasmos esofágico difuso, fisura anal crónica, no da tratamiento ante hemorroide, alergia, gastritis crónica, pendiente de un montón de nombres que ni ustedes sabrán de qué, rinitis alérgica, rotura del frenillo incompleta, síndrome de dependencia del alcohol, abstinencia desde el 2010, sospecha de alergia al marisco, trastorno adaptativo mixto, ansioso-depresivo, VIH desde 1996 en fase SIDA, control infeccioso. Y así puedo seguir. A todo esto, junto con los episodios, añaden también las prescripciones crónicas que tiene. Todas activas, pues de tipo de, yo no entiendo mucho de esta medicación, pero tiamina, nifedipino, mupirocina, diazepam, lormetal, y así, pues otros 20 o 20 y tantos episodios. Entonces el señor llama primero y dice que le ha ocurrido esto y que no era la primera vez que le pasaba. Estaba muy indignado. Y ahora les voy a contar un dato de salud. Hace un mes me caí, ya la edad no perdona, y me hice un esguince. Entonces fui también a Osakidetza, me miraron, me controlaron y me entregaron esto, que es todo lo contrario de lo que hemos visto. En este caso, ustedes me dirán si antes había datos excesivos, que saben mejor que yo, porque yo no soy médico y no puedo valorarlo. Pero ese simple para un profano dice: ¿qué tendrá que ver que tenga alergia al marisco con que no haga pis o que tenga... ¿Qué tendrá que ver que tenga el frenil? ¿Qué tendrá...? Pero bueno, en cambio, me dan a mí uno y pone antecedentes médicos, sin antecedentes relevantes para este episodio. Antecedentes quirúrgicos, sin antecedentes relevantes para este episodio. Alergias, no lo refiere. Vacunación, sin antecedentes relevantes para este episodio. Así todo. Entonces pone lo que le ha pasado, pues se refiere ayer torcedura del tobillo, tal, y lo que tiene que hacer una prueba de una radiografía, etc. Entonces yo, cuando a mí me dan esto y este señor me dan esto, me planteo, ¿cómo es posible que para hacer una valoración de una incontinencia urinaria puedan hacer un informe médico, que no les estoy mintiendo, que lo tengo aquí, lo tengo en su campo, pero lo tengo aquí, le pueden hacer? Hombre, el señor no me extraña que esté indignado, yo probablemente hubiese estado indignada también. Y es que no es el primer caso ni el segundo. Se coge de manera habitual, por lo menos lo que estamos observando, no solo aquí, sino a nivel de todos los hospitales, el volcar directamente todos los antecedentes de la historia clínica, sin plantearse muchas veces si es necesario tal hueco para la atención. ¿Era necesario volcar todo esto para atenderle de eso? Si es necesario, como si ponen 3 hojas de informe, 3 hojas de antecedentes. El problema es cuando esos datos son excesivos. Y estamos pendientes, que abierto el expediente, y estamos pendientes un poco de alegaciones, a ver cómo. ¿Qué tal estás del tobillo? ¿Va bien? Bueno, que ya es diferente. Va que yo no lo sé. Y les puedo asegurar que el antecedente no tengo tantos como este señor, gracias a Dios, pero tengo unos cuantos, pero poner antecedentes no me lo pusieron. Bien, ¿qué hemos aprendido de esto? Bueno, efectivamente, el tratamiento de datos excesivos aparecen muchas veces cuando un paciente, sea querulante o no, o esté cabreado por la organización con motivos o sin ellos, pero plantea cuestiones que
tiene razón, y si tiene razón hay que dársela. En este caso, en muchas ocasiones los documentos interconsulta, por ejemplo, incluyen información excesiva y esto se suele corregir a veces con procedimientos, es decir, procedimentando adecuadamente pues qué información debe y no debe ir, sobre todo en este caso cuando circula pues, con personal administrativo a veces para la gestión de las citas que no tiene que igual tener acceso a toda esa información. Bien, la parte de calidad, esto es lo que da de sí. En general, casi todo ello son el tratamiento de datos excesivos. En cambio, el siguiente principio, que es el de deber de secreto, bueno, Cristina la verdad es que tenía un montón de casos y además cada uno con mucha variedad. Pero bueno, son casos en los cuales hay una revelación de información, con lo cual se está rompiendo el secreto. Cuéntanos, Cristina. Los voy a contar muy deprisa. Es cierto que en la Agencia Española recibimos muchísimas denuncias, no solo referidas a temas sanitarios, sino en general, como consecuencia de que se ha producido, o se denuncia que se ha producido, una infracción del deber de secreto y se ha vulnerado la confidencialidad. Aquí traigo unos cuantos casos de distintas situaciones, los vamos a ver muy deprisa. El primero de ellos es de una muchacha que acude a una clínica para que le hagan un tratamiento porque tiene una parálisis facial y entonces pues para poder volver a mover el músculo facial pues le hacen el tratamiento. Y su sorpresa es que cuando entra una vez en la página web de la clínica a la que ha acudido, pues ve su imagen y ve el tratamiento y ve el diagnóstico que le han hecho y el típico antes y después del tratamiento. Entonces la joven pues se enfada. Lo primero por lo que se enfada es porque dice que ella no tenía una parálisis facial, sino que tenía otro tipo de patología y que entonces eso no era cierto. Y después, que era lo que más nos afectaba en cuanto a protección de datos, es que a ella no le habían pedido el consentimiento para la utilización de su imagen con la finalidad de hacer publicidad de la clínica. Durante las actuaciones de investigación se pidió que de qué forma, cuando acudía un paciente y querían grabar su caso, pues porque podía ser interesante para docencia o porque les podía interesar, claro, era diferente la finalidad. Para hacer publicidad, qué tipos de consentimientos pedían. Nos presentaron documentación absolutamente de todo. Además, documentación diferente si consentían que se utilizase para docencia, si consentían que se utilizase para subirlo en la página web, para distintas finalidades, pero no encontraron por ningún sitio la autorización que habían pedido a la denunciante. Decían que la tenían, pero no pudo aparecer de ninguna manera, con lo cual acabó el procedimiento sancionándolo. El segundo caso que traigo es de los del final del año 2016, ya se resolvió en el 2017, era de un caso de una señora que precisaba tratamiento. Ella misma pensó que para los problemas mentales que tenía precisaba un tratamiento que le llevaba a ingresar en una clínica de salud mental durante un tiempo para que la pusieran el tratamiento y mejorase. Ella acudió a la clínica acompañada de sus dos hijos mayores. Entonces, cuando rellenó todos los datos personales en la clínica, lo que sí dio fue el teléfono de la hija mayor y que se recoge siempre que en el caso de que suceda algún problema, que haya algún empeoramiento, a quién se llama. Y entonces la mujer dijo, pues este es el teléfono de mi hija, avisen a mi hija. Le pidieron consentimiento para que si los hijos acudían a verla cuando podían, que tenían unos días específicos para verla, si les podían informar de cómo iba la evolución, etcétera. Dijo que sí, que podían informar a esos dos hijos mayores de cómo iba evolucionando, porque la podían visitar poco, pero podían llamar por teléfono a preguntar con una serie de identificaciones. Pero ¿qué pasó? Que cuando ya estaba muy próxima la salida de la madre del centro, la hija pidió por copia de la factura, pidió la factura para ir agilizando el pago. Y la empresa, la clínica, pues le mandó la factura con todos los tratamientos detallados que la madre había tenido en la clínica y con el coste de esos tratamientos. ¿Qué hizo la hija? Lo que hizo la hija fue por lo que se enteró la madre, porque si no a lo mejor no se hubiera enterado, porque quien pagó la factura fue la madre. Pues se la entregó al exmarido, a su padre, porque había unos hijos menores, y este señor lo presentó en un juzgado para quitarle la custodia de los hijos menores y llevárselos al extranjero, porque el exmarido era extranjero y vivía en otro país. Entonces ahí fue cuando la señora se enteró
de que le habían facilitado la factura a un tercero y había sido utilizado. La clínica, ¿cómo se defendió? Diciendo, pero si es que había un consentimiento expreso, porque la señora venía con sus hijos, consintió que le informásemos, era la persona a la que podíamos llamar en caso de que sucediese un episodio inesperado. Pero dijimos, de acuerdo, todo esto es ley de autonomía del paciente y está muy bien que pidan el consentimiento y que recojan todo este tipo de datos, pero no había ningún consentimiento para cederle datos de salud, por mucho que fuese su hija y estuviese muy interesada en el cuidado de la madre. No se lo podían hacer y también declaramos la infracción. El tercero de ellos es algo que nos sucede, este sí que es una denuncia estrella, nos sucede muchísimo. Cuando alguien solicita el acceso a su historia clínica o le facilitan pruebas, le dan las suyas enriquecidas con las de una tercera persona. Esto pasó en una clínica pues de un médico que ejercía no en un hospital, sino que tiene su propia consulta y hacía mamografías, bueno, hace mamografías. Y entonces, pues, ahora yo creo que con las nuevas tecnologías está muy bien porque todo está en un ordenador y en el disquete y no tenemos que llevar, cuando nos van a hacer una mamografía, las anteriores. Entonces, ¿cuál es el sistema que yo creo que se utiliza en muchísimos sitios? Cosen las mamografías anteriores con la nueva y cuando vamos a pedirlo nos dan las 2 o las 3 últimas mamografías. La forma que tenía de juntar las pruebas de la misma persona era con celo. El celo se dobla y se pega al siguiente. Entonces una señora fue a recoger sus mamografías y vio que tenía las suyas más las de otra paciente. Llamó al centro, lo avisó, dijo, oiga, que tengo la mía más la de otra persona. El centro dijo, ha sido un error, discúlpenos, ahora mismo mandamos a una persona para que recoja esta mamografía, pero la señora dijo, uy, no, ustedes no han cuidado bien, igual que le ha pasado a esta otra señora, me podía haber pasado a mí. Así que yo pienso denunciarlo, me quedo con la mamografía de la tercera señora para tener una prueba y yo esto lo denuncio. Y yo esto pues porque ustedes no tienen un buen sistema. El médico ha cambiado el sistema, ya las mamografías se meten en un sobre, con lo cual es más difícil que se pegue, se separa por medio de cartoncillos, con lo cual, pues bueno, ha mejorado sus medidas de seguridad para evitar que se produzca otra vulneración del deber de secreto. Y el último de ellos es, también es del año 2016 y es igual a unos casos que yo traje el año pasado, que era una excepción, que era cuando se sancionaba a un usuario de un sistema público de salud, a un médico, a una enfermera, no al sistema público, sino a la persona física. Que ahora con el reglamento quizás sí que haya una habilitación legal, o puede haberla, para llegar a esa conclusión. Cuando lo iniciamos, pues se hizo muy excepcionalmente. Este es un caso, el último que hemos hecho, de finales del 16, que también fue excepcional. Una señora ingresa en una clínica para un parto, el parto se complica, le hacen una cesárea, es una cosa pues que es complicada e ingresa en la UBI. Es en una comunidad autónoma y la madre vive en otra comunidad autónoma. Cuando se entera que no ha sido un parto normal, pues llama al centro pidiendo información sobre su hija. En el centro, curiosamente, el primero que le coge el teléfono, bueno, en la centralita, donde sea, le pasan con el residente. Y el residente sí sabía de protección de datos, porque se cierra en banda y le dice, yo no le puedo informar nada en absoluto de la paciente, yo no le puedo decir nada. La señora rompe a llorar, por favor dígamelo, porque yo me pongo en camino, era por la noche, me pongo en camino y me voy inmediatamente al hospital, no le vaya a pasar algo a mi hija. Y dice el residente, pues yo no le puedo decir nada, pero le voy a pasar con el jefe de guardia, si le quiere, la jefa en este caso no es la señora, si le quiere decir algo, pues que se lo diga. Entonces la mujer, la médico, empezó diciendo que no podían informarle, que no sabía quién era, la señora le empezó a dar datos para poder acreditar que era la madre de la paciente e insistía en que se iba a poner en camino el coche para ir a llegar a ver a su hija. Y entonces la médico finalmente dijo, bueno, yo que usted no me pondría en camino, parece que no es necesario, está evolucionando muy bien y pueden venir ustedes mañana tranquilamente. Pues el marido de la paciente denunció al médico por haber informado sobre datos de salud de una paciente sin pedirle el consentimiento. Como lo denunció, la médico
lo aceptó. Dijo, por supuesto, contaron todo el camino, lo que había pasado, y dijo que ya había dado la mínima información para evitar que una persona en un estado de nervios pues grande cogiera el coche en mitad de la noche y se viniese unos bastantes cientos de kilómetros para ir a un hospital cuando parecía que no era necesario el hacerlo. Pero como la denuncia estaba y como efectivamente se vulneró el deber de secreto, pues se declaró la infracción, aunque no se requirió, porque el centro hospitalario sí tenía normas e instrucciones para todos los médicos para que no se produjese esta información a personas sin consentimiento del paciente y personas que no se puede identificar quién es el que está pidiendo esa información. Y estos son los que he traído de vulneración del deber de secreto. Muy bien, ¿qué nos enseña esto? Pues que a veces incluso haciendo bien las cosas hay gente con muy mala leche y las cosas terminan mal. Pero, como decía anteriormente, si tiene razón la tiene. Y entonces, en ese caso, pues a veces uno es esclavo del procedimiento y de lo que hay que hacer. Bien, el siguiente caso, bueno, los siguientes casos tienen que ver con el acceso a la historia clínica, pero lo hemos dividido en dos partes. Uno, lo que serían los accesos por parte del propio interesado o sus familiares o el personal interesado, y otros que tienen más problemática y que tienen más enjundia, que es cuando se accede por parte del propio personal sanitario y sus consecuencias. En el primero de los casos, el acceso por parte de, bueno, pues por familiares, Juana tiene un caso que nos va a contar ahora. Este es el caso de un joven que en su momento es adoptado. La madre supuestamente le había abandonado, entonces se procede a la adopción. Dentro de la adopción, al cabo de 2 meses o 3, él cambia de nombres y apellidos, se le sustituyen los apellidos por los padres adoptantes, por los apellidos de los padres adoptantes, y luego él, a su vez, vuelve a cambiarse de nombre, mantiene los apellidos de los padres adoptantes, pero sigue cambia su nombre. ¿Qué ocurre? Al cabo de los años, van pasando los años, y él sospecha que no ha sido adoptado, que su madre no le abandonó, sino que probablemente lo que ocurra sea, ¿se recuerdan ustedes de aquellos bebés robados que se habló tanto, que ahora ya parece que se ha calmado un poco el tema, pero que de vez en cuando sale, desaparece, vuelve a aparecer, vuelve a desaparecer? Pues él sospecha que puede ser un bebé robado. Entonces lo primero que hace, empieza a investigar, va a la Diputación Foral de Vizcaya, que es en este caso la que es competente por tratarse de esa materia, y en la Diputación le dicen que tiene que llevar a cabo un procedimiento de mediación. Van a investigar, le van a dar los datos, pero le van a dar sus propios datos, no los de su madre natural, qué es lo que él quiere, saber quién es su madre para poder investigar, y empieza un procedimiento de mediación. El procedimiento no llega a ningún acuerdo, con lo cual se plantea qué puede hacer. Y no sabemos cómo, se presenta a la agencia y nos dice que él quiere saber, y lo quiere saber a través de la historia clínica suya. Es decir, él quiere saber dónde nació, qué día nació, en qué circunstancias nació, y ha acudido al Servicio Vasco de Salud y le han dicho que eso no le pueden dar porque dentro de esa información se revelan datos de su madre natural, de su madre biológica. Con lo cual se plantea, bueno, yo quiero saber cuándo he nacido, ya sé que hay datos, que puede haber datos de un tercero, pero yo ya me encargo luego de investigar o de hacer lo que estime pertinente. O sea, que ella le dice que en principio que no le va a dar datos, lo que tiene que hacer es acudir a la Diputación Foral para que él le dé el expediente de adopción y en ese expediente de adopción pueda deducir algo. De hecho, esta persona le pide el acceso a su expediente de adopción, le manda cierta documentación y por esa documentación solicita nuevamente a Osakidetza que le den acceso a su historia clínica, porque ahora ya le consta cuándo nació y dónde nació. Nació en el hospital de Basurto, tal día, a tal hora. Acudió a Osakidetza y Osakidetza le dice que no, porque dentro de esa documentación existen también datos de la madre. Aparte de que ese día, a esa hora, supuestamente, no solo nació él, sino que nacieron varios. Con lo cual, si no saben, al haber esos cambios de nombre, apellidos, no tienen
mucha constancia, porque fue hace bastantes años, no tienen mucha constancia de que efectivamente le puedan dar datos suyos. Acude a la agencia, presenta una tutela y dice que no le dan esa información. Claro, al principio ya no solamente era mirar el derecho de acceso y el saber sus propios datos, sino que aquí jugaba, en este caso, una normativa más específica, como era la normativa de adopción, el derecho que tienen los hijos, con la última reforma del Código Civil y los derechos del niño, la Declaración Universal de Derechos del Niño y la nueva aplicación de la Ley de Protección a los Niños y a los Adolescentes, y la Constitución te dice que tú tienes derecho a saber tus orígenes biológicos. Pero ¿hasta dónde llegaba esto de los orígenes biológicos? La verdad es que lo tuvimos bastante tiempo discutiendo, asesoría jurídica se reunió, no sabíamos cómo, por supuesto, disociados sin saber nadie, nada más que en este caso que era yo la estructura del expediente, la identificación de esta persona. Nos reunimos, discutimos y al final llegamos a una conclusión. Entendíamos que efectivamente uno tiene derecho a saber sus datos personales, tiene derecho a acceder a su historia clínica. Y lo que se hizo fue una resolución que yo creo que, bueno, la verdad es que el chico estaba muy contento. Nos llamó para agradecernos todas las actuaciones que habíamos hecho, todo lo que se había hecho, todo lo que se había intentado. Por parte de la agencia se puso toda la carne en el asador, se intentó solucionarlo y al final dijimos, bien, pues vamos a estimar la reclamación presentada por el reclamante en este caso y vamos a requerir a Osakidetza, Servicio Vasco de Salud, para que en el plazo de los 10 días hábiles siguientes a la notificación de la presente resolución, que es lo que determina la ley, facilite al reclamante el acceso completo a la historia clínica requerida. Ahora bien, previa disociación de los datos de tercero, de conformidad con lo expuesto en la presente resolución. Pero en esta resolución se puede tirar de la cuerda y probablemente, la verdad es que en este momento la persona está pasando una mala situación personal y lo deja un poco paralizado. Pero él dijo que iba a llegar hasta el final, y me imagino que llegará hasta el final. Es decir, en este caso se consideró que esos datos de tercero eran realmente datos de tercero aunque fuera su madre biológica. Pero eso no impedía que por otros mecanismos, como podía ser la mediación, que basa fundamentalmente en que, por una parte, una vez identificada quién es tu madre, tú acudes a los servicios sociales y hacen un arbitraje o una mediación entre la madre biológica y el hijo, para esa conexión. Lo que pasa es que aquí, aparte del problema de protección de datos, hay otro tipo de problemas. Unos problemas que van más allá de la protección de datos. Y por lo tanto, de momento, sabemos que sí ha puesto esa reclamación, sí ha hablado con la Diputación, con los servicios sociales y estamos un poco pendientes de lo que ocurra. El año que viene, si Dios quiere y el tiempo no le impide, si ya se ha resuelto, pues ya le diré la solución al tema. Pero de momento estamos ahí un poco pendientes, porque van más allá de la protección de datos. En ocasiones quizás tengáis la impresión de que nos recreamos quizás excesivamente en lo anecdótico de los casos. Pero claro, es que para hablar de las generales de la ley no hacía falta. Y por eso precisamente los casos que seleccionamos son casos singulares, enrevesados, en los cuales se mezclan las cosas y es lo que intentamos. Poner ejemplos reales del caso y de cómo se pueden complicar en ocasiones. Como era este, en el cual bueno, pues, se cruzaban dos derechos, el derecho a conocer a tus progenitores, por un lado, y el derecho a acceso a los propios datos, y cuando a veces uno puede utilizar en beneficio del otro. ¿Tú tienes también algún caso de acceso por parte de familiares y también con alguna anécdota curiosa? Efectivamente, muy ligado al caso, bastante parecido al caso que está contando Juana, o que nos ha contado Juana. Es el caso, aquí la diferencia es que son unos padres que tienen a una niña en acogimiento familiar, con un posible final de adopción, pero de momento lo único que son los padres, las personas son acogedoras del menor. Entonces es en una provincia pequeña y los servicios sociales le informan en un momento dado que la mamá biológica de esa niña ha fallecido de una enfermedad mental. Es lo único que le trasladan a los padres de acogimiento. Se lo trasladan porque es lo que tienen derecho, de acuerdo como hablaba Juana de la ley sobre derechos y deberes de los acogedores familiares y de protección de la infancia del menor,
Se dice que, claro, el que tiene un niño en acogimiento tiene que ser informado del plan individual de protección, así como de las medidas de protección relacionadas con el acogimiento que se adopten respecto al menor acogido, de las revisiones periódicas, a obtener información del expediente de protección del menor que le resulte necesario para el ejercicio de sus funciones, a excepción de aquellas cuestiones relacionadas con el derecho a la intimidad de terceros y la protección de datos. ¿Qué hacen estos padres cuando se enteran, son informados de que la madre biológica de la niña ha fallecido? Se dirigen al hospital donde les han dicho que ha fallecido para solicitar la historia clínica de la madre en representación de esa niña que tiene en acogimiento. ¿Qué les contesta los servicios sociales junto con la Consejería de Salud? No se lo vamos a facilitar porque nos están pidiendo datos de terceros. Ustedes no son los representantes de la menor, entonces no tienen por qué tener acceso a estos datos. Lo único que podrían tener acceso es en el caso de que la historia clínica de ese tercero, es decir, de la madre biológica, se hubiera detectado algún problema que supusiese un riesgo para la salud de esa hija, pero no se daba el caso. Con lo cual le denegaron la tutela que solicitaba y no le facilitaron los datos. Vino a presentar esa reclamación a la agencia diciendo pues, que no estaba de acuerdo, y en la agencia se ha inadmitido esa reclamación porque se ha dicho que está contestada correctamente, está justificada y motivada y no se puede estimar el que facilite la historia clínica de la madre biológica de la niña que tiene en acogimiento. El segundo de los casos que traigo, como decía Pedro, es un poco un caso simpático, porque la primera reclamación que nos llegó fue de unos padres que solicitaban que habían ejercido el derecho de acceso, pero ejercido el derecho de acceso a cómo se encontraban las células madres del cordón umbilical de su hijo que habían dejado en una empresa durante un tiempo, porque había habido una serie de cambios de titularidad de la empresa que custodia y mantiene las células madres del cordón umbilical, y entonces estaban muy preocupados a ver si en esas transferencias, en esos cambios de titularidad se habían estropeado. Entonces, claro, le dijimos, esto no es protección de datos, esto es la relación contractual que ustedes tengan pues para que le custodien, le gestionen todo el tema de las células madres. ¿Qué hicieron? Vamos a pedir el derecho de acceso a nuestros datos. El centro les dio el derecho de acceso a sus datos personales, a los relacionados con el contrato. Entonces, ellos siguieron manteniendo que no les habían dado los resultantes de cualquier tratamiento de datos posterior porque el objeto del contrato eran las células madres del cordón umbilical. Entonces, pues seguimos manteniendo, les habían contestado fuera de plazo, entonces sí que hicimos una estimación formal porque nos habían contestado en plazo, pero dijimos que la información que les habían facilitado es la que se recoge en la ley, la relativa a los datos personales. Con lo cual, pues bueno, no hemos solucionado el problema que tenían con si seguían estando en buenas condiciones sus células madre, pero bueno, pues buscaban otra cosa que en muchas ocasiones, supongo que en todas las agencias nos ha pasado, están buscando un fin que no es el que persigue la ley, pero bueno, nos utilizan por si acaso lo consiguen de esta manera. La consabida utilización filibusterista de la protección de datos para otra finalidad, que ocurre muchas veces. Bueno, hasta aquí esto ha sido para hacer boca. Como sabíamos que la gente tarda en llegar, veréis que estamos ahora el doble de los que habíamos empezado, esto era para entretenernos. Mirad. Ahora vamos a empezar con los casos serios. El acceso a las historias clínicas por parte de los propios profesionales y sus consecuencias. Carles tiene un caso que es el que nos sirve un poco para centrar el tema y delimitar más o menos el terreno de juego y qué se puede, qué no se puede y qué se debe y no se debe. Carles, por favor. Sí, bueno, antes de explicar este caso, me hace gracia, como siempre, ver que las otras agencias tienen supuestos que se repiten, ¿no? Y que nos encontramos todos. También tuvimos nosotros un caso como el que ha explicado Juana, de que las hojas de derivación, interconsulta y datos excesivos que no tienen ninguna justificación. También hemos tenido casos, y yo lo expliqué aquí el año pasado, estos de que se intercambian datos, el tuyo no del celo. Nosotros teníamos uno pues, que directamente, me acuerdo decía al hospital, no, esto eran dos personas mayores que se lo habían intercambiado entre ellas después. Dices, hombre, no. Bueno. Y
También de facilitar información por teléfono. También es un tema que, pese a que el médico primero habló, ¿no? El residente que lo tenía muy claro, ¿no? Pues al final nosotros hemos tenido un caso muy reciente que todavía está por investigar y bueno, si el año que viene me vuelven a invitar, pues a ver si también como Juana podemos traerlo. Bueno, el tema del acceso. Acceso por parte de profesionales. Yo lo planteo, pero el tema se motivó a raíz de una petición de acceso a historia clínica. Es decir, una persona lo que quería saber es quién había accedido a su historia clínica. Es decir, pedía saber lo que consta, la información que consta en el registro de accesos. En concreto, la motivación de esa petición era que decía que se le había modificado el domicilio, que no sería un dato de salud, pero que tenía unas consecuencias, podía tenerlas, y quería saber quién, porque ya decía que ya no había modificado ese domicilio. Entonces, bueno, desde la perspectiva del derecho de acceso LOPD, artículo 15, ya hemos explicado otras veces que lo que permite es acceder a lo que es la historia clínica, los datos que allí constan y también las comunicaciones que se hacen a otros centros, a terceros, etcétera, pero no forma parte de ese derecho de acceso saber la identidad del profesional o de todos los profesionales o usuarios del sistema, digamos, que han accedido a esos datos. Lo que sucede aquí es que el centro de salud en concreto que se encontró con esa solicitud, ante la existencia de una demanda creciente, porque creo que en eso estamos de acuerdo, que cada vez más pacientes quieren saber, quieren controlar quién ha accedido a sus datos, muchas veces por posibles sospechas o indicios de que ha habido accesos indebidos. Ante esa demanda creciente, en este caso, la entidad que en Cataluña gestiona muchos hospitales, incluso preparó un formulario que puso a disposición de los pacientes en las que en el título dice algo así como solicitud de acceso a la historia clínica, entre paréntesis, trazabilidad. Con lo cual, claramente, está, digamos, generando una expectativa al paciente de que conozca pues, la trazabilidad que eso integra pues, qué accesos ha habido. Otra cosa es el nivel de detalle de esos accesos, si tiene derecho a saber si ha accedido a alguien del servicio tal o el servicio cual, de un hospital o un centro de atención primaria, y otra cosa sería saber la identificación del nombre y apellidos del profesional concreto. La verdad es que, por lo que estamos viendo, no hay supongo que es un tema que está evolucionando, y no hay un criterio unificado dentro de los distintos afectados, porque hay veces que se da más información, hay veces que se da menos información. Claro, cuando se da toda la información, pues la gente ya no se queja. Cuando se da poca información, es cuando la gente viene, ¿no? Entonces, cuando nos han medido, en estos casos lo que decimos es que el derecho de acceso hoy en día no reconoce ese derecho a saber la identidad del profesional concreto que ha accedido, pero a continuación sí que citamos una recomendación que hizo el grupo del artículo 29, en la que dice claramente que en este ámbito de salud, para generar más confianza al paciente en cuanto a que tenga un poder de disposición auténtico y un control sobre sus datos, pues que pueda acceder que pueda conocer. De hecho, hay alguna comunidad autónoma que en su propia legislación sectorial ya reconoce este derecho. Y para cerrar el tema, aparte de lo que se explique después, yo siempre, desde que tenemos la legislación de transparencia, me planteo, y aquí hay expertos en transparencia también, me planteo si en el caso del ámbito público, que lo que estamos hablando de información que consta en hospitales, del sector público, objetivamente es información que está sometida a la legislación de transparencia, porque es información
Cuando se dice información pública no es que esté publicada, sino que es información que forma parte del sector público. Partiendo de la base de que el registro de accesos es un documento que forma parte de ese concepto de información pública, entendida como información que está en el sector público, me planteo si una persona, si no consigue acceder a esa información por vía de derecho de acceso, no podría acceder vía ley de transparencia pidiendo acceso al registro de accesos. Ya sé que es un poco una contradicción y no me pronuncio, simplemente dejo el tema ahí por si alguien quiere preguntar o opinar sobre el tema. Sí, no, a ver, el tema del acceso a la trazabilidad, el criterio es un criterio dinámico. Es decir, a lo largo del tiempo, pues, de una situación inicial era siempre no. No es que hayamos llegado a una situación de siempre sí, pero bueno, se va matizando, ¿no? En general vosotros tenéis bastante experiencia y en general soléis tener una tendencia más protectora en admitir, ¿no? Efectivamente, yo es un poco remarcar lo que ha dicho Carles. En la legislación de protección de datos no se obliga, serían datos de terceros. Entonces, cuando una persona ha solicitado esa trazabilidad a quien ha accedido a mi historia clínica y se la deniega el centro diciendo, oiga, nos está pidiendo datos de terceros, yo no se lo voy a facilitar porque hasta ahí no llega el derecho de acceso, nos hacen la reclamación para iniciar una tutela y nosotros la inadmitimos directamente por la misma justificación que ha explicado Carles. Sí que hemos observado que cada vez son más las comunidades autónomas, los servicios de salud de las comunidades autónomas, que facilitan el acceso con nombres y apellidos a los médicos, enfermeras y profesionales que han accedido a la historia clínica con horas, minutos, incluso si han imprimido parte de la información, si no la han imprimido. Y en muchos casos ya dice la coletilla que es por el derecho a la transparencia, que la gente, aunque no sea cierto, pero lo dice, para facilitarlo, y supongo que para no verse inmersos en decir, a ver si ahora nos van a denunciar a protección de datos por cesión, el médico que se le haya facilitado ese dato a un paciente diga, oiga, voy a denunciar al centro porque ha cedido mis datos sin consentimiento y sin ninguna habilitación legal, que podría darse el caso. Entonces, un poco por cubrir, dicen, pues por el derecho a transparencia la persona sí que tiene derecho a obtener quién ha accedido. Y cada vez es mayor el número de centros que facilitan los datos. Otros, para no facilitar el dato del nombre y apellido, sí que ponen una referencia, un servicio, y además añaden que todos los accesos están justificados y en el peor de los casos añaden menos estos 6 accesos que no están justificados, no tienen una habilitación para poder haber accedido a la historia clínica, con lo cual ya dan pie normalmente a la persona, al interesado, a que denuncie. Han accedido, no tienen buenas medidas de seguridad porque han accedido a mi historia clínica sin ninguna limitación. Entonces, ese es el plantel que nos encontramos y desde luego hay muchísimas denuncias sobre este tema y en muchos casos la persona sí que sabe que un tercero indebidamente ha accedido a su historia clínica perfectamente. En este tema de decir únicamente que nosotros no nos hemos encontrado con ese problema. La verdad es que nadie ha pedido una tutela porque no se le ha dado el nombre del médico. Quizás porque el método utilizado por Osakidetza es muy práctico. Lo único que él presenta una documentación de los accesos de este tipo, y entonces pone aquí el nombre del centro, el número o el número de profesional que ha accedido, claro, tú no tienes ni idea quién es, pero bueno, te pone un número, te pone la especialidad, desde dónde ha accedido, a qué hora ha accedido, cuánto tiempo ha estado viendo y lo que ha estado viendo. Es decir, historia clínica, antecedentes, lo que corresponda. Entonces, normalmente no hemos encontrado ningún supuesto en que nadie nos haya pedido expresamente el nombre del médico. La realidad es que este tema estamos viendo que está cada vez siendo más controvertido, que la doctrina no es pacífica, unos dicen que sí, otros dicen que no, y yo creo que hay que coger el toro por los cuernos, porque en realidad ya no sé si por transparencia o por qué,
tu derecho se vería mucho más protegido si se identifica, como dice el grupo del artículo 29, por buena práctica, o porque forme parte del derecho, o porque es más práctico, no lo sé, pero igual sí sería. Y ahora estoy viendo ahí a un compañero que tuvimos la semana pasada unas jornadas en Pamplona, unas jornadas muy interesantes sobre estos temas, y ellos lo tienen muy claro. Ellos, en la Ley Foral 17/2010, dice claramente, tiene el paciente, toda persona tiene derecho a la confidencialidad, y dice expresamente en el artículo 31, y a conocer, en todo caso, quién ha accedido a sus datos sanitarios, el motivo del acceso y el uso que ha hecho de ellos, salvo el caso de uso codificado de los mismos. Es decir, lo tienen solucionado, lo tienen muy claro. ¿Esta es la solución? Pues no lo sé. Yo creo que nosotros lo hemos discutido mucho, nos lo hemos planteado, que es buena práctica, que es transparencia, que es facilitar un poco. Yo sé que a los médicos no les hace ninguna gracia, porque yo tengo familiares médicos bastantes y no les hace ninguna gracia. Pero por otra parte, yo como ciudadana, como paciente, pienso, ¿y qué me importa mi médico? Si yo sé quién es mi médico, si yo trato con mi médico habitualmente, si yo identifico a mi médico, ¿qué más le da que me ponga que el día 5 de enero me ha atendido si yo sé que me ha atendido? Quiero decir que esa revelación, no sé, la verdad es que el tema es muy controvertido, cada vez se está abriendo más por la vía de eso, de informar de quién es, y yo sé que a ustedes les sienta fatal. ¿A qué nos vamos a engañar? Porque se va en todos los foros. Digo, la solución es lo que tiene el gobierno de Navarra. Pues no lo sé. Claro, pero la cuestión está en que, bueno, en esta primera parte de la discusión, de que bueno, la trazabilidad, que si tengo derecho, que si no, que si para qué lo quieres, pero es que luego después eso tiene consecuencias y no se queda en la mera solicitud que hace el interesado al centro o en la tutela que luego después nos plantea a nosotros, sino que al final tiene consecuencias judiciales. Y las consecuencias judiciales en este caso son muy importantes. Juana tiene un par de casos que también, bueno, aparte de que explicarás también el caso general, bueno, son un poquitín, tienen algunas cosas muy particulares, ¿no? Pero hay un par de casos con trascendencia judicial muy interesantes. Ya sé que lo que voy a decir les va a sonar muy fuerte, pero como decía Ricard ayer, no es que seamos un obstáculo a la protección de datos, no es que queramos fastidiar, pero es que ya tiene que haber una cultura de protección de datos. Como decía ella, la protección de datos tiene más que mayoría de edad. Y ya cuando un hijo tiene 30 años, ya no le exigimos lo mismo que cuando tenía 14 o cuando tenía 12. Cada vez la exigencia de protección de datos tiene que ser mayor. Yo entiendo, es una cultura, es como dejar de fumar, como el fumar en los bares. ¿Quién iba a pensar hace 15 años que no se iba a fumar en los bares? Es que hay que pensar, los bares se van a pique, aquí nadie va a ir a tomar un café, y de hecho ha habido una cultura progresiva de adaptarse a la nueva situación. Y con esto yo creo que está pasando algo parecido. Cada vez nosotros por lo menos tenemos menos denuncias por accesos indebidos, pero a ver los hay como las megas. Y entonces, cuando se nos plantea una denuncia de un ciudadano porque entiende que ha habido un acceso indebido a su historia clínica, suelen ser casos muy peculiares. Hay que partir de una cosa. El artículo 197 del Código Penal está castigando expresamente por vía penal los accesos indebidos a las historias clínicas. Accesos indebidos estoy hablando, no el acceso que tú tienes que entrar para trabajar o para prestar una asistencia sanitaria. Hay que partir de otra cosa. La finalidad de la historia clínica es la asistencia sanitaria. Esa es la finalidad fundamental. El objeto de la historia clínica es la asistencia sanitaria. Que están muy bien los estudios epidemiológicos, que están muy bien todas las necesidades, pero que la función y la finalidad fundamental de la historia clínica es la asistencia sanitaria. No el cotilleo, el saber qué ha pasado, qué le pasa a mi vecina que la he visto en el ambulatorio, etc. Entonces, el Código Penal, decíamos que en el artículo 197 dice que se impondrá la misma pena, es decir, prisión de 1 a 4 años y multa de 12 a 24 meses al que, y da unos supuestos, y son: vas a tener penalmente a quien se apodere, utilice o modifique datos reservados, que sería el supuesto, a quien acceda sin estar autorizado y a quien lo altere o utilice en perjuicio del titular de los datos de un tercero. Es decir, el mero
permitió acceso a la historia clínica por alguien que no está autorizado, supondría un delito penal. Vamos a empezar por ahí, luego ya iremos desvelando. Además, al tratarse de un funcionario público, que está hablando de los hospitales públicos, que es lo que es parte de nuestra competencia, todavía se le castiga con más rigor. Y además, la autoridad como funcionario público está entendido en sentido amplio. Es decir, no me vale decir, yo soy un médico que estoy contratado laboralmente, o yo soy interino, pero no soy funcionario de carrera. No, no, no. Hay que considerar autoridad o funcionario entendido en el sentido amplio del Código Penal. Y por otra parte, castiga con mayor rigor aún cuando se trate de datos como los sanitarios, porque son datos especialmente protegidos. Con lo cual, os voy a poner dos ejemplos, se pueden poner muchos porque la jurisprudencia es muy variada y tenemos muchísimos. Pero bueno, quizás voy a plantear dos que hemos tenido nosotros personalmente. La agencia tiene y ha tenido estos supuestos. Uno, el primero, es una enfermera y un médico de un ambulatorio, mantienen un ambulatorio de Vizcaya, mantienen una relación más que de amistad durante X tiempo. Al cabo del tiempo, esa relación se rompe. Se rompe la relación y él, en este caso era él, le sigue llamando a ella, preocupándose supuestamente por ella, accediendo a su historia clínica, pero ella no es consciente de que esto está ocurriendo. Un día ella decide marcharse a otra comunidad autónoma porque ya considera que existe hasta una cierta presión por parte de él, que quiere volver, pero ella no está por la labor. Y entonces, ¿qué ocurre? Que le llama a él y le dice, oye, fulanita, ya me he enterado que has estado muy malita. Dice, ¿cómo que está muy malita? Dice, sí, es que tengo un amigo que me ha dicho que trabaja en el ambulatorio en el que tú estás, de la comunidad autónoma donde ahora resides, y me ha dicho que has estado muy malita, que se ha metido en tu historia clínica. Estoy hablando de un médico que supuestamente tiene que tener conocimiento de la no accesibilidad a las historias clínicas. La chica indigada lo que hace, en vez de acudir a la agencia, se dice, no, esto es algo más. Se va al juzgado. ¿Qué pasa? Pues tengo aquí la sentencia relativamente reciente, que es el 20 de julio de 2017. Quiero decir que una sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Bilbao que condena a prisión a 1 año y 6 meses e inhabilitación por el mismo tiempo al enfermero, al médico. En ese caso, tiene una cosa para él muy positiva, no va a entrar en la cárcel. ¿Por qué no va a entrar en la cárcel? Porque le han condenado a 1 año y 6 meses. Pero, en este caso tuvieron en cuenta que había un supuesto muy especial de arrepentimiento. Primero, porque él había sido el que se había presentado donde la chica pidiéndole perdón y arrepintiéndose de lo que había hecho. Segundo, había pagado la indemnización o la responsabilidad que ella le pedía económica. Y tercero, dadas las circunstancias que no vienen a cuento y no me considero que les pueda aportar nada, personales del supuesto. Entonces tuvo esa suerte. Pero nos llegó a la agencia, pero nos llegó a la agencia tarde. Es decir, los hechos habían ocurrido 4 años antes. Con lo cual ella estuvo esperando hasta que salió la sentencia penal para poner la denuncia. Los hechos estaban prescritos y no pudimos hacer nada más que admitir la prescripción. Pero para que tengan en cuenta que ya se están viendo y cada vez más estas sentencias penales. Por otra parte, tenemos ahora reciente, calentita. Acabamos de acordar un acuerdo de inicio de un procedimiento de infracción. En este supuesto, un matrimonio se separa, el divorcio es muy contencioso, no contencioso, muy contencioso. Tienen un hijo que tiene 16 años y el padre se ven en puntos de encuentro, para empezar. Aparte de eso, se ven en puntos de encuentro. El padre y la madre no mantienen ningún tipo de relación. La señora vuelve a contraer matrimonio con otra persona y tiene un hijo de esa persona. Mientras está embarazada, él se entera que ella está embarazada y quiere saber qué está pasando. Cómo va el embarazo, porque está muy preocupado, no por ella, sino por su hijo, porque igual no le cuida bien después de que nazca la segunda criatura. Total, que él, como no puede acceder, le manda que acceda a un amigo suyo
a un médico que era amigo suyo, aparte de médico. Y accede como 100 veces o una cosa así, prácticamente diariamente, para ver cómo va el embarazo, si va bien, si va mal. Ella no se presenta a una de las pruebas que tenía que ir, era la del azúcar, no sé qué, y entonces él ya se mosquea. Ahí es cuando ella detecta que le está siguiendo, porque le pregunta al niño: ¿por qué tu madre no ha ido a hacer lo de la glucosa si tenía que haber ido? O muy que me dices. Entonces el niño se lo dice a su madre. Pues de momento, claro, nosotros al ver esto dijimos, bueno, primero preguntar al Servicio Vasco de Salud, a ver qué nos dice. El Servicio Vasco de Salud nos manda una comunicación en la que dice, efectivamente, aquí hay detectados casi 100 accesos indebidos, no identifica quién es el médico, ¿eh? Hay 100 accesos indebidos, lo que vamos a hacer es remitirlo directamente al Ministerio Fiscal. Entonces, en este momento, nos comunicaron que se había remitido al juzgado, está en el juzgado, nosotros hemos acordado la suspensión a la espera de que se determine en ese supuesto. Y otra cosa les voy a decir, no piensen que la gente no va a la cárcel, va a la cárcel, ¿eh? Va a la cárcel. Yo tengo varios supuestos, por ejemplo, ingreso en prisión, noticia de periódico de primera plana, enorme. Ingreso en prisión en 2017 de un administrativo de un hospital sevillano, en este caso, para cumplir la condena a prisión de 2 años y 6 meses de cárcel por apoderarse y utilizar la historia clínica de su exmarido a una causa penal en la que encima aporta la historia clínica de su exmarido, la administrativo, saca todos los datos y encima la condenan a ella por maltrato. O sea, es encima, pero bueno. Pero esta entró en prisión, ¿eh? Ha entrado en prisión, ¿eh? Quiero decir que cuando decimos, es una tontería, ¿cómo me van a llevar a la cárcel? Pues ya sé que es excesivo, ya sé que pueden considerar que, pero es que es lo que hay, es lo que hay, son los casos que hay. Y hace poco salió también una abuela, no sé si se enterarían, en enero, ahora el 17 de enero me parece que ha sido, una sentencia del Tribunal Supremo en el que en este caso ha tenido muy en cuenta la atenuante de obcecación. Esta es una abuela que su hija se separa de su marido, el marido era anestesista y tenía algún problema de drogodependencias. Entonces se casa con otra chica, que es también anestesista, y los hijos de sus nietos tienen pues, las visitas con su padre, como es normal. Y la abuela está muy preocupada, porque piensa que esa drogodependencia que supuestamente tenía, que ya no sé si sabemos si tiene o no, que supuestamente tenía, puede estar afectando a sus nietos. Con lo cual se dedica a entrar prácticamente pues, 2 o 3 veces todas las semanas para ver qué tal, cómo va evolucionando, si está bien, si está mal. Claro, le pescan, al final la pescan, porque larga más de lo debido. ¿Qué pasa? Que el Tribunal Supremo, en un principio le condenaron a 4 años, con lo cual suponía su ingreso en prisión inmediato. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo, atendiendo a las circunstancias de caso concreto, a la obcecación que tenía la abuela, la preocupación por sus nietos, le ha rebajado a 2 años. Pero la gente está entrando en la cárcel. No es por asustarles, ni mucho menos. Es para que sepan. No, es que esto no se sabe hasta que no lo lees. Hasta que no lo lees. Y cada vez se está atendiendo más por parte de los propios servicios sanitarios a comunicarlo a los juzgados, a los tribunales, a que hay que poner fotos. Pero vamos, si ustedes hacen una labor normal, como hacemos todos, pues oye, no pasa nada. Porque seguro que de los que están aquí ninguno ha tenido ningún problema desde ese punto. ¿Verdad? Pues no, hay que tener miedo, ¿por qué? ¿Qué os había dicho? Que ahora habíamos llegado al tema estrella de la discusión. Y efectivamente es serio, incluso muchas veces, aunque no lleguen a entrar en la cárcel, pues claro, muchas veces estas condenas suponen la inhabilitación para un profesional. Y luego no es solo la profesión, es la inhabilitación. Muchas veces no es, dices, 2 años, no va a la cárcel. Sí. 2 años no va a la cárcel, porque ya sabemos que en principio no se va a la cárcel. Pero claro, si te inhabilitan por 10 años para el ejercicio de tu trabajo y no cobras un sueldo durante 10 años, quiero decir que es más grave de lo que parece un principio. Y este es un tema efectivamente que es serio, porque las consecuencias son... ¿Qué hemos aprendido en este punto? Que hemos pasado de una situación inicial en la cual la práctica era que miraba, pero la protección
respecto de la consulta de la trazabilidad era mucho más estricta y bueno, pues no se facilitaba a una situación en la cual, bueno, pues sí se ha reconocido que en aquellos casos en los cuales puede haber un perjuicio, sí que eso, y las consecuencias son muy serias. Bueno, estamos en la parte final ya de los casos prácticos, quedan 5 minutos, tenemos aquí un par de temas, uno de ellos es el de rectificación, de eso al olvido, bueno, no es exactamente de eso al olvido, pero sí que hay algunos casos de rectificación de datos, como cancelación de datos que al paciente a veces no le gustan, y luego después nos queda ya la parte final de medidas de seguridad. Vamos a ver cómo lo hacemos para no extendernos mucho más allá de tiempo y que bueno, pues se pueda tomar café tranquilamente y tal, ¿no? Cristina, tú tienes en cuanto a algunos criterios en cuanto a la rectificación de los datos en los cuales sois estrictos. Efectivamente, es igual, es un tema muy similar al de Juana y yo creo que ahí todas las agencias sí que actuamos de una forma muy similar, si no idéntica. Es muy frecuente que las personas se dirijan a los centros de salud, a los hospitales, para solicitar rectificación, cancelación de determinados datos médicos que hay en esa historia clínica. Las rectificaciones que se solicitan o las cancelaciones siempre son pues, por enfermedades que socialmente pues, no están bien vistas y el miedo que tienen de que alguien que no debe enterarse se entere de ello. A nosotros nos siguen llegando pues, solicitudes de cancelación de drogadicciones, de alcoholismo, porque muchas veces dice la persona, yo he sido alcohólico, es verdad, en mi juventud, o he tonteado con las drogas en mi juventud, pero yo ya llevo 25 años que ni bebo ni me drogo, entonces un dato que ya se puede cancelar, ya han pasado los 5 años de los que habla la ley de autonomía del paciente, aunque otras comunidades tienen un plazo mayor, ya lo pueden cancelar. Nosotros, por supuesto, nunca decimos qué datos se pueden cancelar. Es el médico que ha anotado este dato o el que está gestionando la historia clínica el que debe determinar si ese es un dato necesario y adecuado para prestar la mejor asistencia sanitaria, que es la finalidad de la historia clínica, como dice Juana, o si se puede cancelar porque no es necesario. Entonces nosotros nunca entramos en ese fondo, solamente la forma, contéstele, justifíquelo, pero no entramos en quite este dato porque vemos nosotros que no es necesario. Sí, vosotros, Juana, nosotros, Juana, compartimos ese criterio también. Tú tienes un caso en el cual pues, también se respeta, ¿no me equivoco? Este es un caso un poco doloroso por la persona, porque lo estaba pasando muy mal, vino a la agencia, estaba muy preocupada. En su momento, en su juventud, había sido diagnosticada de trastorno bipolar. Era una policía municipal a la que según ella, yo me remito a lo que ella nos comentó, según ella se estaba produciendo en su trabajo móvil. Tenía una situación de presión por parte de otros compañeros y ella pues denunció la situación. El problema fue que cuando se encontró cuando ella presentó la denuncia, lo primero que le dijeron es no, usted no tiene móvil, a usted no se está haciendo móvil, lo que pasa es que usted está con una cabra, usted tiene un trastorno bipolar. Y dice, no, perdone, no es eso, yo nunca he tenido un trastorno bipolar, en mi juventud tuve un problema ahí. Yo la verdad que del trastorno bipolar he intentado enterarme un poco, pero tampoco soy ninguna experta. Sé en qué consiste por lo que pone en San Google, pero nada más. Lo he preguntado, algunos me dicen que sí se cura, otros dicen que no se cura, que es una rémora que se lleva allí siempre, no lo sé. El caso es que esta mujer ahora además presentó una incapacidad, ha pedido por accidente profesional, por el móvil que le estaban produciendo, por la situación en la que vivía y precisamente lo que ha alegado la mutua ha sido que no, que ahí lo que pasa es que ella tiene un trastorno bipolar y por eso está en esa situación, pero que nadie le está produciendo móvil ni le está haciendo nada. Entonces nosotros pedimos a Osakidetza que nos informara sobre a ver qué pasaba con ella, si efectivamente tenía esa patología, no tenía esa patología, se podía curar, no se podía curar. Pues mire, llevamos como 4 meses dándole vueltas y mareando la perdiz. Ella sigue manteniendo y ha presentado algunos informes médicos en lo que dice que no, que ya no tiene esa enfermedad y que no es que no tenga, es que no la ha tenido nunca, según no. Nosotros dicen que sí, que tuvo en su momento y que debe de mantenerse.
Total, que unos dicen que es trastorno, luego en la propia Osakidetza, en el propio servicio de salud, en unos informes dicen, tiene un trastorno afectivo bipolar tipo 2. Otros dicen, tiene un diagnóstico es de acoso laboral descendente de segundo grado. Otro dictamen, otro informe, estos son uno del 2012, otro del 2016, un dictamen del 29 de mayo del 2017, el Instituto Nacional de la Seguridad Social le diagnostican de trastorno adaptativo. Y en el último informe clínico que nos han presentado, que es del 16 de junio del 2017, el Centro de Salud Mental, donde le hicieron ese primer informe de trastorno bipolar, nos dice que tiene un trastorno mixto ansioso-depresivo reactivo. Y nosotros le hemos dicho a los médicos, oiga, nosotros no somos médicos, nosotros no podemos valorar. Si ustedes me justifican que tiene que mantenerse ese diagnóstico, pues se mantiene el diagnóstico, pero díganos algo. Y entonces, al final, hemos resuelto diciendo que, aparte de estimar como motivos formales la reclamación, porque pidió la rectificación y no le contestó, la primera contestación le hicieron al cabo de 2 meses, porque yo creo que ni ellos siquiera sabían cómo contestarle. Aparte de eso, le decimos, estimar por motivos formales la reclamación presentada, por no haber sido atendido en tiempo y forma, y requerir a Osakidetza, el Servicio Vasco de Salud, para que, conforme a criterios médicos, mantenga en la historia clínica de la reclamante únicamente aquel diagnóstico que resulte necesario para la correcta y adecuada asistencia sanitaria de la paciente, comunicando a esta agencia las medidas adoptadas. Esta resolución es de antes de ayer, con lo cual tampoco les puedo dar una solución sobre lo que va a hacer o ha hecho Osakidetza. Pero sí, lo que decía Cristina, nosotros no somos profesionales de la medicina, no sabemos, pero como decíamos antes, la finalidad de la historia clínica es dar la asistencia sanitaria adecuada. Tiene que estar todo puesto al día, los datos tienen que ser veraces. Por lo tanto, aquí sí que os pido a vosotros los profesionales, los que sabéis de estos temas, que facilitéis un poco nuestra labor también, porque sois los únicos que podéis valorar si entre todos los informes que nos presentaron, que no hay un médico en la agencia que nos pueda explicar, sois los únicos que podéis valorar si es necesario mantenerlo. ¿Es necesario mantenerlo? Se mantiene, no hay ningún problema, pero justificando un poco por qué es necesario mantenerlo, porque en este caso, por ejemplo, sí que le está perjudicando claramente. En definitiva, no podréis decir, cuando alguien os pida una rectificación, si puedo o no puedo, porque me lo manda o me lo prohíbe la protección de datos. El criterio es, en este caso, es el criterio profesional, médico, respecto a la relación o no. Y entramos ya en la parte final, que son la parte correspondiente a las medidas de seguridad. Ayer por la tarde se planteaba en alguna conversación si pues en el ámbito de la sanidad privada, no, yo tengo todo aquí en internet, lo tengo todo disponible. En otros casos no, se planteaba la cuestión, bueno, eso, el marco regulatorio es distinto, en algunos casos tienes unas exigencias de medidas de seguridad, pues quizás son más estrictas que otras, el Sistema Nacional de Seguridad pues, puede ser más estricto, en cambio en el ámbito privado, bueno, pues vale un poquitín todo y quizás prima un poco más el servicio, bueno. Bien, en ese contexto hay algún caso de medidas de seguridad que tiene Carles preparado, en el cual, pues, bueno, pues, no todo vale. Las medidas de seguridad tienen que ser las correctas, Carles. En efecto, no todo vale. Si me permites un minuto, voy a hablar de un tema de medidas de seguridad, pero no del que luego hablo. Y lo enlazo con el tema que Juan ha asustado al personal sobre penas y tal. Y yo añado, no solo penas, en el caso que no llegue al tema penal puede haber sanciones disciplinarias. Hemos tenido varios supuestos así que también te quedas sin sueldo durante un tiempo. Todos estamos de acuerdo en la parte de culpa del profesional, pero a mí lo que me sorprende del tiempo que llevo viendo, que siempre te sorprende, que pase tantas veces, ¿vale? Que hay muchos profesionales, hay muchos pacientes, pero te sorprende que eso pase. Que haya 100 accesos seguidos, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, vale, el profesional tiene una culpa, pero el responsable también, por no haber implantado una medida de seguridad, y por eso digo que está relacionado con el tema,
que es la de analizar mensualmente el registro de accesos, porque yo no me creo que esos accesos reiterados, injustificados por alguien que no es el médico que le atiende, no afloren, ¿no? Bueno, dicho esto, el tema era varios centros de salud que decidieron contratar una empresa para preparar una carpeta o canal de salud que permite pues, al paciente desde su casa acceder. Lo que hoy en día, por cierto, el reglamento prevé como, bueno, el proyecto de nueva LOPD prevé expresamente como una forma de facilitar el derecho de acceso a la historia clínica, acceso en línea, cumpliría con el derecho de acceso si tú ya preparas, no hace falta que te lo pidas, sino que lo tienes a disposición. Como sabéis, el tema de medidas de seguridad en el reglamento cambia mucho el sistema, cada uno tendrá que adoptar las medidas apropiadas, etcétera, etcétera, obligar al encargado a que también las adopte, etcétera, etcétera. En este supuesto, los centros responsables le encargaron al encargado de tratamiento, a la empresa que gestionaba esa plataforma, que aplicara las medidas de nivel alto, etcétera, etcétera. Y, bueno, para ser rápidos, detectamos dos problemas graves. El primero es que cualquier persona podía acceder a esa plataforma sin ningún tipo de autenticación y acceder a listados de los usuarios, de los pacientes de determinados centros. Ahí no se podía acceder a datos de salud de momento, pero digamos que había una primera vulnerabilidad que era eso, que cualquiera podía acceder sin ningún tipo de autenticación y saber pues, la gente si iba a un centro u otro. Y el segundo problema y más grave era que una vez un usuario ya se había autenticado y estaba por tanto dentro de digamos, su relación con la plataforma y accedía a sus análisis, a sus diagnósticos, informes médicos, etcétera, etcétera, simplemente cambiando las últimas cifras de la dirección URL, cosa que nos ha pasado ya otras veces, pues podía acceder a los datos de otros pacientes, tan simple como eso. Incluso podía acceder a las conversaciones que tenía el paciente con su médico a través de la plataforma, bueno, lo que era una vulnerabilidad evidente. Esto acabó con una multa, como era un encargado de tratamiento privado, pues le aplicamos el régimen sancionador de multa. Pusimos 30.000 euros que, aplicando, por cierto, otra novedad que tenemos reciente es el tema de las bonificaciones de las multas, que todo el mundo se está acogiendo a los descuentos del 20 más 20%, pago avanzado más aceptación de responsabilidad, que supone un descuento del 40%, en este caso pues 30, se quedó en 18. Bueno, pues es una de las novedades que la ley de procedimiento administrativo en el ámbito sancionador nos ha traído. Dios aprieta, pero no ahoga. Cristina, remata tú ya con el último caso. El caso ya que traemos también es de falta de medidas de seguridad, que como decía antes Juana, que creo que retomaba lo que dijo Ricard, la normativa de protección de datos y la obligación de las medidas de seguridad viene del año 92, o sea que ya ha llovido mucho. Pues en este caso era en un centro hospitalario relativamente grande, público, en el que una persona, una paciente, ya sabía que había habido accesos indebidos a su historia clínica, entre otras cosas porque su historia clínica había sido presentada en un juzgado por una tercera persona, luego alguien había accedido. Solicitó los accesos a su historia clínica pues para saber quién había accedido indebidamente en unas determinadas fechas que no eran más amplias de 2 años, y el centro le dijo que no tenía ese control, no había puesto ese control de accesos que es obligatorio, bueno, que mientras que las medidas de seguridad siga habiendo un listado, pues que está establecido en el artículo 103 del reglamento, que hay que tener ese recuerdo de todos los accesos, quién ha accedido, a qué ha accedido, si ha sido autorizado ese acceso o no. Durante 2 años, pues el centro hospitalario dijo que no tenía ese control todavía implementado en las fechas en que supuestamente habían accedido a la historia clínica de esta persona y que entonces no le podía facilitar esa información. Se declaró la infracción y bueno, pues nos comunicaron que ya tenían implementado esa nueva medida de seguridad y que ya sí que tenían ese control de accesos. Muy bien, pues así fue y así nos fue esta sesión. Espero que haya sido
bueno, provechosa para todos vosotros. Gracias a mis compañeros, Carlos, Cristina y Juana. Normalmente no solemos abrir aquí a muchas preguntas porque esto es lo que hay, pero veo que hay una mano por allá arriba, otra mano por allí, y en la medida de que tengamos 5 minutos para resolverlo, pues intentaremos posponer un poco el camino. Hola, buenos días. Soy Carlos Rollo. Tenía dos preguntitas muy rápidas. ¿Hasta qué punto podéis actuar de forma proactiva? Lo digo me sorprende. El otro día un exministro le ingresaron en el hospital, noticia del telediario, y dicen en la presentación del telediario que es una persona que tiene una enfermedad previa muy grave, uy, va, qué potencia, y que estaba llevando en secreto. Y es noticia del telediario. Todos los días oímos noticias que la esposa de un torero ha ingresado en un centro de atención psiquiátrica, el marido lo niega y sale todos los días en televisión persiguiéndola cuando sale de la clínica, cuando no sale de la clínica. Todas esas cosas son acceso también a una información, me supongo que privada. Y otra cuestión, y sobre todo para Juana, me supongo que la policía municipal, esta señora, no quiere que se sepa quién es. Digo, la policía municipal que usted ha comentado, que digo que entiendo que ella no quiere que se sepa quién es, entiendo. No quiere que se sepa. Ella, que no sé, o sea, o es pública la información de esta mujer. No.